Bueno, pues buenas tardes para todos los seguidores de la página de la Agencia Informativa Grafo CC TLX. Hoy estamos en un episodio más, ya el octavo, doctor Shelwansi, Señor. de lo que es Tlaxcala en la historia, el podcast. Sí, Un esfuerzo de difusión de la cultura, de la historia sí, aquí en el estado de Tlaxcala con, están viendo en pantalla al maestro Guillermo Alberto Shelwansi Ramírez, quien es un historiador muy connotado aquí en el estado, que tiene varias obras y demás. Hoy en un programa especial, porque pues vamos a platicar sobre un proceso de un hecho que sucedió hace apenas unos 2 o 3 años, pero sí, que pues conllevó todo un trabajo muy amplio, muy intenso de parte de todo el esquema de todo el gobierno del estado de Tlaxcala sí, para lograr que el proyecto del convento franciscano de la Asunción de Tlaxcala se convirtiera en patrimonio mundial. Es sí, decir, lo que hace 2 o 3 años fue anunciado con bombo y platillo por sí, parte de claro. todas las entidades de gobierno, el gobierno federal con el Sí, INAH, el sí, gobierno local con el gobierno del estado, sí, evidentemente, y el gobierno municipal, que sí, es el municipal de claro. Tlaxcala, que es donde está ubicado. Entonces hoy tenemos una plática interesante para que nos platique Sí, aquí el doctor Shelwansi el proceso que se vivió, puesto que él es un participante junto con muchos sí, especialistas, claro. con muchos Claro. expertos Sí, para lograr este trabajo, este logro sí, de definir o de haber sido nombrado este convento franciscano. Le sí, llaman el conjunto catedralicio sí, de Nuestra Señora de la Asunción en Tlaxcala, sí. que sea patrimonio de la humanidad a través de la UNESCO. Doctor, pues muchísimas gracias No, por mí, por este buenas tardes. capítulo que pues nos pareció adecuado, puesto que Sí, es un motivo, un botón de orgullo sí, para todos los tlaxcaltecas el que este conjunto pues esté catalogado de claro, esta manera, ¿no? Doctor, claro. pues empecemos, No, platíquenos desde cuándo sí. se empezó a trabajar esto. Esto es un trabajo pues que se llevó varios sexenios, o sea, que contempló varios momentos de la historia de Tlaxcala y platíquenos para empezar cómo se fue fraguando, cuándo inició, cómo empezó este sueño, esta meta de lograr que este conjunto catedralicio pues fuera catalogado como patrimonio de la humanidad. Bueno, el proyecto para nominar el convento de la Asunción nace durante el sexenio del entonces el exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, que en paz descanse. En ese entonces el director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura era el maestro José Antonio Aguilar Durán. De inmediato, él organizó el comité, ¿verdad?, que integraban a varias instituciones para empezar a realizar los trabajos de investigación y de elaboración del expediente técnico. Este proyecto pues es un equipo interdisciplinario y bueno, estaba integrado el Fideicomiso Colegio de Historia, entonces a cargo del doctor Arturo Langle Ramírez. El Fideicomiso Colegio de Historia integraba al Archivo Histórico del Estado, al Museo de la Memoria y al Colegio de Historia. Por otra parte, se convocó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en cual participaron también algunos investigadores, como el maestro Mario Ríos, que en paz descanse, el arqueólogo Eduardo Contreras, y, y el arquitecto Gilberto Reyes Cepeda, por parte de Lina. Obviamente estaba participando también el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, con obviamente el director, el maestro Aguilar Durán, el licenciado Carlos Villaseñor y el maestro Juan Carlos Ramos, antropólogo. Entonces ahí se empezaron. Para esto, pues hubo una reunión con la Dirección de Patrimonio de Lina, con los arquitectos de ICOMOD México, el arquitecto José Eduardo Noguera Álvarez, que en paz descanse también,
y el arquitecto Ramón Bonfil y el maestro Jaime Cama. Bueno, pues empezó a hacer ¿cómo se llama? Las reuniones. Entonces, el director del Fideicomiso Colegio de Historia designa a la maestra Carolina Figueroa Torres y a su servidor para que fuésemos a las reuniones que se estaban celebrando en el ITC. Bien, ¿qué se hizo? Pues empezar en nuestro caso, de la maestra Carolina Figueroa, su servidor y compañeros del archivo que también participaron, pues fue recabar esta información del convento en el archivo, principalmente en la documentación de la época colonial, que es extenso, realmente es muy extenso el archivo del Estado, tiene mucha documentación y en aquel momento pues todavía no está clasificado. Ahora ya lo tienen por fichas y bueno, ya gran parte del fondo Colonia ya está clasificado, lo cual es una gran ventaja. Pero en aquel momento, estamos hablando 2002, no era así. Bueno, entonces buscamos a recabar toda la mayor información que se podía. Tuvimos que ir también a los archivos de México, a la Biblioteca Nacional de la UNAM, a buscar el fondo reservado. Ahí encontramos algunos expedientes, no nada más del convento franciscano, sino también de otros conventos tlaxcaltecas, como fue el de Santana Cheutempan, el de Aquihuitzía, Tepeyanco, creo. Y bueno, también fuimos al archivo, ¿cómo se llama? El General de la Nación. Dentro de esto, pues se hizo recorridos, ¿verdad? Con a cargo del arquitecto José Eduardo Álvarez, el arquitecto Ramón Bonfil, el maestro Jaime Cama, recorrer por las instalaciones del convento. Y recuerdo una anécdota que vamos entrando y el arquitecto Álvarez se queda viendo al retablo central del convento y ve en la parte superior pues el cuadro donde está el bautizo de los señores, ¿no? Y nos dice que este es un discurso iconográfico muy fuerte, porque en ese espacio era un sitio dedicado, ¿verdad?, a la Santísima Trinidad. Y al quitar a la Santísima Trinidad y poner el cuadro de del bautizo de los señores tlaxcaltecas, pues era como una alegoría de decir que los tlaxcaltecas estaban, como no estaban un intermediario ante la divinidad, ¿no? Y que era un discurso muy interesante. De todo esto se formó un primer expediente que fue publicado precisamente por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y por el Fideicomiso Colegio de Historia. Se entregó ese expediente y pues se iba con la idea de integrarse a la lista indicativa. Posteriormente, años más tarde, surge la inquietud qué había pasado con con este proyecto. El maestro José Antonio Aguilar Durán y la maestra Marcela Necochea lo retoman, lo proponen entonces a la administración de la licenciada Anabel, y se vuelve a reunir el equipo, se va formando un grupo de trabajo. Como les digo, no es este proyecto, fueron varias personas que ahorita vamos a comentar, varios equipos de trabajo que se fueron integrando. Llama en el aspecto de historia, el maestro José Antonio Aguilar Durán convoca a la maestra Carolina Figueroa, al maestro Rubén Antelmo Pliego Bernal y a su servidor para empezar otra vez a armar este equipo. Por otra parte, también convoca a un grupo de arquitectos, entre ellos el arquitecto David Arroyo, que estaba a cargo de la cartografía, y bueno, también a un equipo de fotógrafos, está Gonzalo Pepe, J. Guadalupe,
y bueno, otros jóvenes que en este momento no recuerdo bien sus nombres, pero que también estuvieron ahí. Y bueno, fue un equipo interdisciplinario. Se empezó a armar, se empezó a recolectar la información, se buscó en archivos, ¿no? Sobre todo otra vez una nueva búsqueda en el archivo del Estado, en el archivo general de la Nación, en archivos que tienen documentación en línea, como la Biblioteca de Antropología e Historia y de algunas universidades extranjeras. Y bueno, lo íbamos cotejando, ¿no? A la par, los arquitectos empezaron a diseñar precisamente lo que era la cartografía y bueno, ese sería un primer momento. ¿Sí? Pero ¿qué se buscaba, doctor? Aquí lo que importa, bueno, pues evidentemente eran muchos, eso es un trabajo titánico, Sí. trabajo, bueno, se crearon varios grupos y demás, pero a lo mejor lo que le interesa a la audiencia es saber el proceso, qué se buscaba en un primer inicio, o sea, cuál era el planteamiento inicial, por qué el convento, por qué tiene que ser reconocido por la Claro. UNESCO, qué importancia tiene ese conjunto catedralicio, qué Claro. representaba o qué representa para la sociedad de hoy y qué representaba para la sociedad de ese entonces el que existiese ese conjunto catedralicio. Desde la historia, desde esta disciplina que nos permite hacer un recuento de nuestros pasos y demás, ¿qué significaba? Si Bueno, nos pudiera platicar sobre ese tema. ¿Por qué es importante el convento franciscano de la Asunción? Porque fue uno de los primeros conventos que construyeron los franciscanos a su llegada al territorio de la Nueva España. Los franciscanos llegan en 1524, se establecen acá en la provincia y de aquí empiezan a diseñar todo este proyecto de la evangelización a los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, los franciscanos, en su contacto cotidiano con los niños indígenas y con los caciques de la provincia de Tlaxcala, que estaban en alta estima con los españoles porque pues, habían ayudado, ¿verdad?, a la conquista de Tenochtitlan, pues aquí empiezan a generarse precisamente esos métodos y técnicas que utilizaron para evangelizar a los indígenas, como cuáles elaborar las gramáticas, ¿verdad?, aprender el idioma náhuatl, elaborar gramáticas, elaborar también pues realizar obras de teatro, realizar las festividades religiosas de una manera muy vistosa, poner las alfombras, ¿verdad? De tal forma de que llamaran la atención y los indígenas se aceptaran la religión católica, un proceso que fue muy arduo, ¿verdad? Porque se tenían que enfrentar con el lenguaje y otra cultura completamente diferente, ¿no? Y que luego para trasladar conceptos de los frailes tan complejos como la Santísima Trinidad a la lengua náhuatl, pues también fue un reto, ¿no? Sin embargo, lo hicieron, tuvieron sus gramáticas náhuatl, hicieron obras de teatro, diccionarios, implantaron las cofradías, ¿no? Realizaron las procesiones, lideran diversos métodos. Las escuelas también fueron parte fundamental para educar a los niños, ¿no? Entonces los niños de los caciques o de los tlatoque acudían acá con los franciscanos para recibir la educación cristiana, ¿no? Y aprender a hablar también la lengua castellana. Eso es importante. También es importante señalar que Tlaxcala, por la documentación, por las cartas de relación que señala Hernán Cortés, pues señala que es un sitio estratégico, ¿verdad?, que le permitió a los españoles conquistar Tenochtitlan. Claro que esto fue una coyuntura que ellos supieron aprovechar, ¿no?, porque ya había un descontento hacia los mexicas por parte de otras culturas como los zapoaltecas,
¿verdad? Obviamente los tlaxcaltecas, pero también otros grupos del centro de Mesoamérica en aquel momento, ¿no? Entonces, es un tema que también es interesante a abordar y yo creo que lo sería otro programa, pero lo mencionamos. Eso en cuanto a lo que es la evangelización, ¿no? También recordemos que Tlaxcala, por la ayuda que brindó a los españoles, recibieron ciertos privilegios de la corona, ¿sí? Ciertos privilegios de la corona. Bien, entonces, al recibir estos privilegios de la corona, pues se denominó a la provincia de Tlaxcala como una de las más principales de la Nueva España, ¿no? Se le dieron sus títulos de armas y bueno, acuérdense que también ya hemos platicado en uno de los primeros programas sobre el obispado de Tlaxcala. Bien, esos son así a grandes rasgos los elementos para nominar al convento. Pero, ¿qué pasaba? También habíamos que recordar que después de que la UNESCO nominó a los conventos franciscanos situados en las laderas del Popocatépetl como patrimonio del mundo. Y todos esos, obviamente, construidos por los franciscanos, algunos de los agustinos, dominicos, ¿verdad? Pero no se había incluido el de Tlaxcala, que por la temporalidad debía de estar como uno de los primeros, ¿no? Entonces, eso fue el motivo. Ahora también, la arquitectura del convento franciscano también tiene elementos para considerar que se tomó en cuenta precisamente para su denominación, como el artesanado, ¿no? Del techo, mudéjar, ¿no? La torre exenta, ¿verdad? Entonces también tenía este arte religioso que se debería considerar, ¿no? Los cristos de caña. Entonces fue un rescate de toda esa documentación. ¿Y cuáles eran los criterios que tenía que evaluar o que evalúa la UNESCO? Son tres: el de autenticidad, el que esté en un estado de conservación realmente pues apegado, ¿no? Y estos criterios, sí, para justificarlos, pues sí exigieron una investigación extensa. Una investigación extensa, ¿no? Porque tan solo tenía que comprobar su temporalidad, si hubo transformaciones en la arquitectura, qué sufrió, si conservaba el espíritu de ¿cómo se llama? Del periodo de la época, ¿no? Entonces es entrar de detalles, si sufrió el convento franciscano restauraciones en el transcurso de su tiempo, cómo se fue construyendo, y sobre todo pues destacar por cuál era la relevancia del convento para ¿cómo se llama? Para proponerlo como patrimonio de la humanidad. Muy bien, de esto, doctor, me llama la atención, evidentemente, que ya había, fue el desarrollo de estos conventos en toda lo que le llaman la franja del Popocatépetl, o sea, alrededor. Sí. Y todos los que existían ya, de alguna manera ya estaban reconocidos, solo faltaba el de Tlaxcala. Sí. De ahí supongo yo que surge la idea de también darle esa importancia a la instalación que tenemos aquí, en este contexto de todo lo que se hizo alrededor de esto, por llamarlo, de esta región del Popocatépetl, ¿cierto? Sí, cierto, porque ¿cómo se llama? Se reconocía, y digo, por cronología, pues realmente el convento de Tlaxcala era uno de los más, ¿cómo se llama? Más antiguos, de los primeros que se construyeron aquí en la Nueva España, ¿no? Entonces, bueno, y que estaba muy ligado con el establecimiento del primer obispado, y
bueno, esto también implicó el cotejo de la información, de las cédulas, las bulas, ¿verdad? El- y bueno, se fue armando un expediente con la asesoría de Patrimonio Mundial de la UNESCO, de Lina, México, Patrimonio Mundial. Se acudía a la Ciudad de México a asesorías, con el doctor Francisco López, con el arqueólogo Alejandro Villalobos, y bueno, con diversos especialistas. Ya cuando se tenía el expediente armado, ¿verdad? O casi armado, todavía se tenía que ajustar. Bueno, pues se realizaron ¿cómo se llaman? Los vínculos para estar trabajar en conjunto con el Centro Regional INA, a cargo del maestro José de la Rosa, ¿verdad? Y su equipo de investigadores, y también ¿cómo se llama? Pues a nivel estatal, ¿no? Para que se vinculara entonces el gobierno municipal, el gobierno estatal, México, y obviamente las instituciones culturales que tenían que llevar a cabo este proceso, ¿no? Vuelvo a decir, el maestro Aguilar Durán, que era el coordinador, él realizó estos vínculos, y obviamente pues la Marcha Carolina en el aspecto de investigación histórica, y bueno, los arquitectos y otros profesionales. Sí, sí. Muy bien. Tengo entendido, doctor, que esto fue un proceso larguísimo. Estamos hablando Sí. de que inició durante el sexenio de el hoy finado Alfonso Sánchez Anaya. Sí. Un trabajal enorme. Tengo entendido que fue rechazado inicialmente esta posibilidad de inscripción en el patrimonio de la UNESCO, ¿cierto? No podemos decir que fue tanto rechazado, sino que simplemente no se dio continuidad, ¿sí? Uh-huh. No se dio continuidad. Se entregó el expediente, se llevó a México. Fue en el último año, en el cambio de administración. No se dio el seguimiento, y luego después se volvió a retomar, y bueno, se reajustó, se retomaron nuevos lineamientos, y bueno, se realizó este expediente técnico. Sí, muy bien. Sí. Es importante, pues evidentemente, porque la gente celebró sí. Esta nominación, lo cual pues es un motivo de orgullo para sí. todos los tlaxcaltecas, pero hemos pasado muchas tardes increíbles ahí, desde sí. quien le gustan sí. los toros, sí. desde quien ha tenido o tomado ahí la primera comunión, sí, algún claro. bautizo, una boda. Sí. Son lugares emblemáticos, doctor, pero que cuando viene el anuncio, pues es muy rimbombante, pero la gente se pregunta, ¿y por qué debo de sentir orgullo más allá de eso, ¿no? Pero entiendo que lograr esta nominación pues le da el estatus a todos los conventos o a todos los conventos, o sea, sí, claro. los conventos claro. de los franciscanos que instauraron. Ya nos decía la importancia de que desde estos lugares pues empezó la evangelización aquí en esta parte del país, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, de hablar, ¿qué se buscaba, doctor, en las visitas que tuvieron a México, que hicieron, en los archivos que buscaron? ¿Qué buscaban? Ya nos planteó hace ratito, pero ¿qué buscaban en sí? ¿Qué había que demostrar? Si el lugar tiene, o sea, lo que tiene es suficiente para decir, pues aquí estuvieron los franciscanos, ¿no? Pero ¿qué se buscaba demostrar, doctor? Pues la historia cultural del recinto, que esto implicaba, por una parte, establecer las fases arquitectónicas del convento, uh-huh. las funciones simbólicas de la misma estructura del convento, qué significaban las capillas posas, ¿sí? Que están a los 4 lados, y que bueno, la enseñanza de los franciscanos a la población indígena, obviamente también el arte religioso, cuáles fueron las primeras, ¿cómo se llama?
las primeras devociones, establecer una cronología comparada, ¿verdad?, con los, ¿cómo se llama?, con los conventos de otras regiones, y resaltar y hacer hincapié de que aquí en Tlaxcala llegan los franciscanos, ¿verdad?, se encuentran con un, ¿cómo se llama?, con una tarea titánica que es predicar la doctrina cristiana en una lengua y una cultura diferente. Y bueno, también resaltar el papel intelectual que tuvieron los franciscanos para la gestación y el desarrollo de la sociedad novohispana, porque muchos de los cronistas misioneros franciscanos estuvieron aquí en Tlaxcala, empezando por Fray Martín de Valencia. En algún momento también llegó a estar acá Fray Bartolomé de las Casas, muy rápido llegó, pasó por la provincia de Tlaxcala, obviamente Fray Toribio Benavente de Motolinía, Fray Jerónimo de Mendieta, Fray Juan de Torquemada, ¿no? Estos franciscanos que dejaron escritos sobre la historia de los indígenas, tanto de Tlaxcala como de la Nueva España, y que son manuscritos imprescindibles para entender lo que es el proceso de conquista y de cultura de las sociedades originarias, ¿no? Entonces, todo esto estaba buscar y resaltar. Claro que también y ver cómo se fue transformando el conjunto conventual a través del tiempo en las épocas de no nada más de la colonia, sino en la independencia, en la revolución y en la medida de lo más de lo posible en el siglo XX, ¿verdad? Lo que tú llamas es cierto, no fue muy bien recibida. ¿Cómo se llama? Se publicó la postulación, ¿verdad? Y yo recuerdo que en las redes sociales, algunos tlaxcaltecas, no vamos a entrar en detalle, simplemente no lo creían, lo minimizaban, ¿verdad? Y bueno, incluso hasta llegaron a cuestionar el trabajo de los traductores, ¿cómo se llama?, de la UNESCO, ¿no? Pero bueno, eso es parte también del mismo proceso, y pues fueron varias fases, ¿no? A mí me tocó la primera fase, que fue la de recopilación, y ya después vino la segunda fase, que ya fue de afianzar, ¿cómo se llama?, por decirlo, la postulación, ¿no? Muy bien. Entonces, pues para ejemplificar, doctor, platíquenos qué tiene este conjunto catedralicio aquí de Tlaxcala, qué incluye y qué se hacía ahí, es decir, si la Plaza de Toros, por ejemplo, siempre había existido, o siempre existió, o cómo se integró. Es decir, platíquenos Sí, aquí a grosso modo de lo que es el convento, las capillas posas, la capilla sí, abierta, sí, y no sé, platicarnos de la importancia de cada uno de estos elementos, el puente de los arcos, que me parece que es sí, además histórico y que sí. tiene una historia relevante que pues quien nos está viendo, pues para que cuando vaya, cuando asista, no nada más Claro. sepa a qué ir y qué contiene todo este conjunto catedralicio. Bueno, cuando llegan los franciscanos, en 1524, ¿verdad? Se establecen provisionalmente en casa del señor Maxicaxi de Nocotelulco, y pues escogen un sitio para construir lo que sería el convento. En donde está ahora el conjunto catedralicio, pues había manantiales, y se conocía esa zona como la zona de Chalchihuapan. ¿Por qué? Porque había manantiales, y ahí en ese sitio se veneraba deidades del agua. Ahí se iban a bañar, hacían rituales los guerreros tlaxcaltecas como de purificación, y también bañaban a los niños recién nacidos. Ahí escogen los franciscanos, ¿cómo se llama?, este sitio, pues también con una estrategia de quitar, ¿cómo se llama?, el culto a las deidades indígenas, ¿verdad? Y fíjate, eso fue también otro de los puntos importantes que se rescató
para consolidar el proyecto de la nominación del convento, puesto que los arqueólogos de Lina pues habían encontrado en este espacio cerámica antigua, y bueno, de ello los trabajos del arqueólogo Eduardo Contreras pues dan testimonio de ellos, ¿no? Entonces todo eso se fue recuperando. Bueno, se establecen ahí, establecen un pequeño jacal, y a la par de la fundación del convento se va a crear la fundación de la ciudad de Tlaxcala. Ahora bien, como les había comentado, la arquitectura de los conventos aquí en la Nueva España pues tenían esa función didáctica de enseñar al indígena, ¿verdad?, los conocimientos de la fe católica. Y bueno, uno primero de ellos es que pues los indígenas no estaban acostumbrados a entrar a las iglesias, a los templos, ¿no? Ellos hacían sus ritos en espacios abiertos. Por eso de que los templos, las iglesias tienen un atrio amplio, ¿no? A los 4, en los lados de cada esquina del atrio, estaban las capillas, las capillas posas, ¿verdad?, con la finalidad de que en cada una tenía una función específica. En una de ellas se predicaba los sacramentos, en otra se confesaba, en otra se realizaban los matrimonios, ¿no? Tenían una función bien diferente, que lo habíamos visto en la otra sesión, en las las imágenes, si recuerdan, en las imágenes que se tiene de cómo eran los métodos para evangelizar, por una parte. Entonces ya tenemos que son las 4 capillas. Ahora, la primera capilla, la capilla abierta, ya no está. ¿Cómo se llama? Esta estaba, ¿cómo se llama?, situada a la altura de lo que hoy sería la capilla de la Tercera Orden, un poquito más atrás. Ahí estaba. Los dibujos, los croquis que hizo Diego Muñoz Camargo para para su manuscrito, la descripción de la provincia de Tlaxcala, ahí nos muestra, ¿verdad?, cómo estaba la distribución del convento, ¿no?, que contaba con una huerta, la torre exenta, y claro, el claustro, donde hoy está el Museo Regional de Antropología. Y bueno, estos sufrieron todo un proceso, ¿no? No fue así de una construcción muy rápida, tardaron varios tiempo. De hecho, algunos elementos de de la arquitectura se tardaron varios años en completarse, como fue la torre exenta, ¿verdad? Otro elemento arquitectónico muy importante fue precisamente el techo, la techumbre almudéjar, ¿verdad?, que tiene influencia mozárabe, y que se llegó y se implantó aquí en Tlaxcala, ¿no? Y bueno, así sería muy a grosso modo. Y también obviamente las esculturas de los Cristos de caña, que llegaron al inicio de la evangelización, lo que hoy conocemos como lo que sería la capilla abierta. Sería no sería la capilla abierta, sino sería el humilladero, donde llegaba la gente. Los peregrinos hacían un descanso para poder entrar al convento. Ahora bien, en la parte donde ahora está la Plaza de Toros era cementerio, porque fueron 2 partes, o sea, tuvieron que nivelar el cerro para poder hacer esta construcción. Entonces, donde estaba la Plaza de Toros era el cementerio, ¿sí? La Plaza de Toros ya fue construida finales del siglo XIX, ¿no? Entonces ya se incorporó. De hecho, hay fotografías en donde está
la plaza de toros sí era muy, muy rústica, ¿no? Era un ruedo, Un ¿no? Un redondel, ruedo, ¿eh? ¿no? En adobe. Bueno, pues todo eso se tuvo que registrar, este, y bueno, todos ¿cómo se llama? Ay, los retablos, los cuadros, todo eso se tuvo que registrar. En el convento, acuérdense que en la capilla de la Tercera Orden, pues ahí está la pila bautismal, ¿verdad? El relato de ¿cómo se llama? Del bautizo de los señores tlaxcaltecas. Y bueno, otros elementos arquitectónicos, pues en la capilla, la puerta de Filipinas, de madera, que está ¿cómo se llama? En la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, creo está en la puerta Filipinas. Y bueno, ejemplos del arte religioso, ¿no? Nuevo hispano, que tienen un valor tremendo, ¿no? Cultural, claro. Entonces, en ese aspecto. Y bueno, todo eso sustentarlo. Muy bien. Alguien que venga, que visite Tlaxcala y que llegue ahí, evidentemente es uno de los lugares más atractivos para Claro. cualquier visitante. ¿Qué le podríamos decir? ¿Dónde tendría que poner, perdón, mayor atención como visitante, como recomendando en este caso qué poner, en dónde poner los ojos, en dónde poner la mirada, en dónde poder entender todo este conjunto No, catedralicio? pues ahora sí que es un recorrido, no nada más del conjunto conventual, sino de la propia ciudad, porque ahí está muy vinculada la construcción del convento con la ciudad. Y dentro del conjunto conventual, bueno, pues tenemos lo que sería el claustro, donde está el Museo Regional de Antropología, donde nos muestran las diferentes etapas de la historia de aquí de Tlaxcala, ¿verdad? De la arqueología de la época novohispana hasta la Revolución. Muy interesante, ¿cómo se llama? Y muy, muy rico el Museo Regional. Obviamente, toda la estructura y arquitectura religiosa, ¿verdad? Que está, tanto en el claustro como en el atrio y en el interior del convento, ¿no? Sí. Muy bien. Doctor, ¿qué es una capilla posa? Bueno, son estas capillas, vuelvo a decir, que están, ¿cómo se llama? Encuadradas en ¿cómo se llama? En las esquinas del atrio. En este caso, el de Tlaxcala es diferente. Tenemos que suben las capillas, ¿cómo se llama? El humilladero, lo que conocemos como la capilla real, la capilla abierta, perdón, la capilla abierta, ajá. Ajá. Y luego están unas capillitas pequeñas que están ahí. Estas capillas se les llamaban así, pues eran pequeñas y tenían, vuelvo a insistir, esas funciones de que ahí los franciscanos administraban los sacramentos a los indígenas, pero además también tenía la función que cuando salía la procesión ¿cómo se llama? De la iglesia, recorrían el atrio y iban haciendo las paradas En cada capilla. en cada capilla, sí. Para recibir, no sé, Sí. la comunión o... Sí, los actos litúrgicos. litúrgicos. Entonces salían del convento, ahí estaba el camino y recorrían el atrio, ¿verdad? Y hacían una parada en cada capilla posa. Sí, ese sería esto. Oiga, doctor, igual, pues obviamente la mayoría de tlaxcaltecas conocemos Sí. Subiendo por la calle del vecino. Sí, sí, sí. Lo primero que vemos es una capilla que Sí. nosotros le decimos abierta. Sí. Hoy nos acaba Sí. de comentar, doctor, que es realmente un humilladero. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Entiendo, lo dijo ya. Sí. Ahí llegaban, ahí era como un descanso. Sí, de los peregrinos. No era como tal una capilla abierta. No. Eso nos lo explicó los arquitectos, ¿verdad? El arquitecto Álvarez, en la primera nos dijeron, bueno, es que no, esa es la capilla abierta, este es el humilladero. Llegaban los peregrinos, entraban antes de llegar al templo, ahí estaba. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque también en la imagen que realiza Diego Muñoz Camargo, sobre el conjunto conventual, aparece la imagen de la capilla abierta, ¿verdad? Situada
¿cómo se llama? En un sitio que no corresponde a lo que nosotros, Lo que nosotros vemos. Sí, sí. Ok, estaba en otro Sí, lugar. sí, estaba en otro lugar. Y entonces, evidentemente, pues ellos, como arquitectos, ¿verdad? Eh, lo ubicaron, ¿no? Sí. O sea, la capilla abierta era un lugar donde se ofrecía, bueno, se Sí. oficiaba una misa. Sí, ahí fueron las primeras construcciones que hicieron los religiosos para poder enseñar y doctrinar a los indígenas. Abierta porque, bueno, en un primer momento ellos no estaban acostumbrados a los templos. A los templos. Los templos eran, indígenas eran espacios abiertos y tuvieron que fundar ¿cómo se llama? Esas técnicas para poder atraerlos. Sí. Muy bien, doctor. Pues es aleccionador, evidentemente, Sí. esas Sí. pláticas que tenemos, porque Sí. pues vamos entendiendo poco a poco Sí. la historia con alguien. Si no me equivoco, doctor, usted tiene un texto o un libro que hablaba sobre estos espacios de agua donde, pues a través de su prosa novelada, que es usted un experto en eso, pues nos plantea ahí cómo se usaba y qué hacían los naturales, ¿no? Los que vivían acá en esas pozas y demás. En ese sentido, los españoles, los franciscanos, los religiosos, tuvieron que entender dónde se reunían los habitantes iniciales de estas zonas para poder ahí establecer sus lugares. Se dice incluso, doctor, que sobre donde hay una iglesia había una pirámide. Claro, claro, es lo que estábamos comentando, que los arqueólogos de aquí del Centro Regional INA, pues encontraron evidencia arqueológica en esta parte donde está el convento, ¿no? Obviamente no se pudo, ¿cómo se llama? Emprender mayores trabajos por la misma situación, pero bueno, lo registraron. Aquí también es importante, pues, mencionar que el proceso de evangelización no fue un proceso tan fácil, fue un proceso complejo. Sencillo. Complejo porque, bueno, decíamos, cómo los franciscanos van a predicar el concepto de la Trinidad a los indígenas, ¿verdad? En una lengua que no conocían y que se podía prestar a malos entendidos, ¿no? Es por eso que, incluso así lo dice un cronista, Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, que escribe la historia cronológica de Tlaxcala, que cuando llegan los primeros misioneros que no saben hablar el náhuatl y que se comunicaban con señas, pues los indígenas no entendían, decían, bueno, ¿qué les pasa? No, pensaban que estaban enfermos, algo pasaba. La comunicación, ¿no? Poco a poco tuvieron que generar métodos, ¿verdad? Para estar, ¿cómo se llama? Predicar la doctrina y que pues muchas veces no estaban exentos de que se pudiese malinterpretar, ¿no? Entonces fue un proceso complejo, ¿no? Obviamente esto va a desembocar en lo de los niños mártires, ¿verdad? Que ya todo el mundo conocemos la historia. Y bueno, en otros, ¿cómo se llama? En otros procesos, por ejemplo, no nada más aquí en Tlaxcala, sino en otras regiones, bueno, los procesos de esa persecución contra los indios idólatras, ¿no? Los castigos, porque bueno, la Inquisición no podía, no los consideraba como nuevos en la fe y por lo tanto no los sometían a un castigo como a los españoles, ¿no? Muy bien. Pues doctor, ya para ir un poco cerrando esta interesante plática que pues, nos ha dejado, como dije hace ratito, algunas luces, supongo que había algunos criterios de la UNESCO para poder determinar si este espacio pues claro. ameritaba y demás, si nos puede platicar sobre ese. Pues sí, ese es tema. que son 3 criterios lo que tienen que te pide la UNESCO y nada más simplemente con el decir del criterio de la autenticidad, creo que con eso es más que ¿cómo se llama? Más que suficiente, ¿no? Y por consiguiente que el bien inmueble no tuviera representara, ¿verdad? El significado que se le dio en aquel momento y obviamente su transformación a través del tiempo, pero nada más con el de autenticidad. ¿Cómo se comprueba la autenticidad? Pues es complejo, realmente,
porque es sustentarlo en base a la documentación histórica, etnohistórica, arqueológica, ¿verdad? Iconográfica, y cronologías comparadas con los conventos de otras regiones, ¿no? Evidentemente hay un punto en que pues es difícil establecerlo, pero bueno, finalmente se logró, ¿no? El criterio de la autenticidad, validar, ¿verdad? Su estado de conservación. Y bueno, eh, ahí entraría no nada más tan solo el aspecto arquitectónico, ¿verdad? De la historia del arte, sino también el aspecto simbólico, el significado, ¿no? Que tuvo el convento en las distintas etapas, lo cual es bien difícil encontrar, desentrañar esto de los documentos, ¿no? Muy bien. Pues ya finalmente para ir cerrando, doctor, no sé, visualizando hacia el futuro, nuevas generaciones, cómo decirles que este espacio es para sentirse orgullosos, cómo decirles que este espacio es para pues disfrutarlo, gozarlo. Evidentemente hoy por hoy ver una plaza de toros repleta de gente con el campanario al lado, ya pasó por aquí un mundial de voleibol de playa en donde los visitantes, los turistas, los jugadores, era un espectáculo verdaderamente ver la iluminación en la noche, este campanario y la plaza de toros, todo demás, cómo explicarles a las nuevas generaciones de qué sentirse orgullosos y por qué este lugar es tan importante. Bueno, sentirnos orgullosos porque Tlaxcala tiene una gran riqueza cultural, tanto en materia arqueológica, en cuestión histórica, sus acervos documentales, ¿no? Sus tradiciones, su cultura, pero entenderlo no con un afán de, ¿cómo se llama?, de folclorizarlo, ¿no? Como ya hemos platicado ¿cómo se llama?, las páginas de red, sino entenderlo como una sociedad que se fue transformando. Orgulloso porque fue un pueblo que pidió y siempre ha peleado por su autonomía, ¿verdad? Y que bueno, y que realizó aportaciones tanto al arte novohispano, también, ¿cómo se llama?, al arte novohispano, y también, bueno, en distintas etapas del desarrollo de nuestra sociedad contribuyó, ¿no?, los tlaxcaltecas, ¿no? En la independencia, en la reforma, también en la revolución, ¿no? Es la historia de un pueblo que ha luchado por su autonomía, que tiene una identidad muy sólida. Y bueno, pero entenderlo desde este punto de vista que se va transformando, que va cambiando, ¿no? De eso debemos estar orgullosos. Y que bueno, y que las acciones que nosotros tomemos en materia de cultura, o bueno, que se tomen en materia de cultura, pues va efectivamente a impactar o no en que se conserve o no se conserve la nominación, ¿verdad? Porque hace algunos años, yo creo que ustedes escucharon que, por ejemplo, el puerto de la UNESCO se ha retirado las nominaciones cuando no se cumplen los requisitos, ¿no? Por ejemplo, creo que al puerto de Liverpool se le retiró esa nominación. Pero bueno, esto implica también un trabajo arduo de estar difundiendo lo que es la historia del convento, de la ciudad, ¿no? Difundirlo a las nuevas generaciones. Si en algún momento, y lo comentamos con mis compañeros, con el maestro Rubén, con el maestro, la maestra Figueroa, el maestro mismo, Aguilar Durán, de que bueno, esos comentarios a veces que hicieron o que se circularon en las redes en ese momento, pues pues te queda perplejo, ¿no? Porque desde cuestionar ¿cómo se llama? Le digo, las traducciones de la gente de la UNESCO, final, que no iba a generar, no iba a beneficiar a Tlaxcala, ¿no? Muchas cosas que hasta ahí nada más me atrevería yo a mencionar. Es difícil,
Y bueno, pues esperemos que a las nuevas generaciones les corresponde, ¿no? Ahora, sí me gustaría, yo sí me atrevo a Sí, 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 decir sí, cosas, sí, porque evidentemente es un proceso larguísimo sí, y hay que mantenerlo. sí, Yo supongo que hablaba ahorita del caso del puerto de Liverpool, que debe sí, ser sí, un sí, lugar acá sí, hermoso, pero sí, que perdió la nominación porque no, o sea, es decir, no hicieron lo que tenían que hacer. sí, Hoy el mismo gobierno hace esfuerzos importantes para mantenerlo limpio, para mantenerlo, pues cuidado, ¿no? ¿Por qué? sí, Porque sí es un orgullo tenerlo. Y esos claro, comentarios a veces son solamente por cuestiones, de no coincidir en posturas políticas o en posturas o en visiones sobre el arte, ¿no? Porque es evidente que quien no se puede maravillar, fuera de toda claro, claro, claro. situación ideológica, Sí, ver la torre iluminada, sí, sí, claro, ver toda la iluminación de todo el conjunto, pasar claro, ahí una tarde, una noche, sí, fría como es aquí en Tlaxcala, sí. y que te pongas a decir tonteras, ¿no? Este, o Pe- hacer críticas Pero, sin sí, evaluar y sin validar todo el trabajo que hicieron ustedes. pero estuvieron lo general, se dio en el, ¿cómo se llama? En las redes. Afortunadamente, pues no fue, sí se logró, fue el trabajo de todo un equipo interdisciplinario, vuelvo a decir, de los arquitectos, de los fotógrafos, de mucha gente que estuvo ahí, cada uno, tanto investigadores de línea, mucha gente involucrada, este, y que bueno, se llevó a cabo. Pero sí, de que se dieron esos comentarios, se están, como se generan actualmente en las redes, ¿no? Redes sociales, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y en términos personales, doctor, ¿qué satisfacción se lleva de haber participado con todo este conjunto de profesionales? ¿Qué le dejó en su vida personal? Muchas enseñanzas, en el sentido de que, pues las pláticas con el maestro Durán, con los arquitectos de Lina y también de ICOMOS, con mis compañeros, la maestra Carolina, el maestro Rubén, los compañeros de Lina, Nazario, el doctor Nazario, pues fue un crecimiento personal muy, muy, que se los agradezco. Cada uno de ellos me dejaron una enseñanza. Y a lo mejor lo que te podría decir que a lo mejor en algún momento sí lo siente uno es son estos comentarios, ¿no? Porque no saben o no se dan cuenta, tan solo vuelvo a decir, el criterio de autenticidad, de mostrarlo, como se hizo a través de todo el equipo, pues fue una tarea ardua, ¿no? Así como, ay, no, no la van a nominar, ay, no, despectivos, ¿no? O simplemente la traducción que hizo lo de la UNESCO, monasterio, convento, ¿no? Cositas así, comentarios, ¿no? Pero bueno, finalmente yo agradezco al maestro Durán, a todos los compañeros que estuvieron en el equipo, toda la confianza y sobre todo las enseñanzas, ¿no? Que me dejaron, tanto personales como de historiador, ¿sí? Pues pues muy bien, doctor, pues una interesante charla de todo este proceso que le tocó vivir. Sí, Y bueno, pues no queda más que disfrutar ese espacio sí, que verdaderamente en las noches sí, claro, tlaxcaltecas frías, sí, sabrosas, pasearse por ahí de la mano de su ser querido o sí. solo o Claro, como está bien, sea, sí, sí, pero muy claro. bien y agradecerle, pues les No, no. debemos las imágenes. Sí, sí, sí. Lamentablemente, hoy no pudimos traer imágenes para vestir Sí, esta charla, pero pues ya estamos trabajando en la parte técnica para sí, ir mejorando. Agradecemos los comentarios, ya decíamos la vez pasada de la Universidad Autónoma de sí, Tlaxcala sí, que pues reconoce lo que sí, estamos sí, haciendo, sí, ¿no? sí, De difundir la historia, sí, de poner la situación acá, de entender hoy sí, las dos revelaciones que hace el doctor sí, sobre pues esto que nosotros llamamos capilla abierta, sí, que es en verdad sí, sí, otro espacio, el sí, otro espacio. sí. Agradecerle, doctor, estamos ya No, por no. terminar.
Sí. Recuerden todos los martes a las 4 de la tarde, Claro. agradecerle a la Dirección General de Comunicación y Relaciones Públicas del Claro, Gobierno del claro. Estado que nos presta este espacio para poder engalanar estas charlas, doctor. Muchas gracias y bueno, pues reiteramos nuestro agradecimiento. Las imágenes, sí, como comenta, maestro, voy a pedir permiso. Tal vez traiga yo algunas imágenes la siguiente, ¿cómo se llama? La siguiente, sesión. Sí, sí. Sesión. Pero bueno, pues Ah, eso les dejamos. claro. Ojalá les haya gustado. Y pues el gusanito de decir vayan, recorran Sí, todo el conjunto catedralicio Sí. que está aquí arribita, arriba de los portales. Entonces, Sí, claro. pues para que lo disfruten y pasen un excelente día, tarde. Claro. Desde el día se puede disfrutar, las vistas desde ahí son Claro. muy bonitas. generosas sobre toda la parte baja de la ciudad, Claro. la Plaza de Toros, Claro. la torre y todo enfrente que se ven donde originalmente vivían nuestros pueblos originarios de aquí. Sí, ¿no? claro. Pues muchas gracias, doctor. No, al contrario, Nos despedimos. gracias. Nos pedimos, sí. Muchas gracias.